Bien, bienvenidos hermanos, Dios les bendice. Vamos a continuar con la enseñanza de esta noche. Es bueno compartir juntos otra vez, así que espero que ustedes hayan preparado su espíritu también para estar juntos y seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Venimos aprendiendo todos los miércoles acerca de la persona de Jesucristo y hemos visto las dos naturalezas de Cristo, Dios hombre, 100% hombre y 100% Dios, manifestado en la persona de Jesucristo. Y hemos comenzado a ver los dos estados de Cristo, ¿sí? El estado de humillación y hoy vamos a ver el estado de exaltación de Cristo. Y ya, si Dios quiere, el miércoles que viene, si terminamos hoy con esto, vamos a ver los tres oficios de Cristo, como profeta, como sacerdote y como rey. Tres cosas que Cristo vino a cumplir y aún continúa su función ministerial. En eso es algo muy importante que podamos cada vez más profundizar y conocer mucho más acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Les hace bien conocer a su Salvador? Muy bien, es muy importante que podamos aprender esto. Cuando enseñamos acerca del estado de humillación de Cristo, nos hemos situado en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante al versículo 11, donde el apóstol Pablo resalta los dos estados de Cristo, la humillación y la exaltación, tomando referencia de que Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando una nueva identidad, una condición de hombre, de siervo, ¿sí? Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, dice. Y la evidencia de ese estado de humillación comienza porque Dios se encarnó. El solo hecho de que podamos pensar de que Dios se encarnó ya es un estado de humillación, porque Dios es el Altísimo, Dios es el Eterno y ha tomado nada más y nada menos que nuestra naturaleza. Él no cometió pecado, ni había pecado en él, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos liberados. Entonces, el nacimiento de Cristo también es considerado como estado de humillación. Él nació prácticamente desamparado de un hogar, nació en un lugar que se traduce como pesebre, pero ya explicamos bien de lo que significa la palabra azúcar, que era estaba en la fiesta de los tabernáculos cuando Jesús nació, por eso es que no había lugar para Jesús en el hotel, en el mesonero. Entonces María tuvo a Jesús en un azúcar, en un pesebre, ¿sí? No era un establo, no había animales, no había vaca, ¿sí? Todo eso lo ha inventado el hombre, en la Biblia no existe nada de esto, ¿sí? Era un lugar donde se hacían las enramadas, los tabernáculos, era como una pequeña choza que se hacía para simbolizar el paso de Israel en el desierto. Por eso se conmemoraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, que es el plural de Sukkah. Entonces, su nacimiento también fue calificado como el estado de humillación de Cristo. También porque Él se despojó de sus atributos divinos, no hizo uso de la esencia divina ni de su poder divino, sino que todo lo hizo en dependencia del Padre. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace igualmente. Él tomó una posición de siervo obediente. Él tomó las reglas de un ser humano para someterse y sujetarse incluso desde el nacimiento, porque él también nació de una mujer, ¿sí? De María. Él nació de una mujer, él creció como cualquier otro niño. Fíjese, imagínese usted, piensa, es Dios encarnado, así que él también cumplió los ciclos naturales, normales de cualquiera de nosotros, el nacer. Algunos envueltos tan fuertemente en una mística llegan a quizás a bloquear en su pensamiento de que Jesús no tenía necesidades de ir al baño, por ejemplo. Y no, él era un hombre, él tenía necesidades de ir al baño, él también se cansaba, dice la palabra, él también tenía hambre. Era una persona. Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, muchas veces el pensamiento místico no nos dejaron ver esto.
El solo hecho de haberse despojado de su atributo divino, Él no usó su gloria. Por eso Jesús, orando en Getsemaní, en su oración que lo relata Juan capítulo 17, Él dice: Padre, voy a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él había despojado su atributo de gloria, ¿sí? Entonces, eso es el estado de humillación de Cristo. Se sometió a las ordenanzas, padeció necesidades, también sufrió nuestros pecados. Y lo más terrible de esa humillación fue la muerte de cruz, la maldición de morir en una cruz. La cruz, explicamos que no es ningún símbolo cristiano, es un símbolo pagano, no es cristiano. Eso viene desde Egipto, ¿sí? La cruz de Tao era una T. Desde allí se torturaba y era la muerte más vergonzosa que podía haber. A los reos que eran condenados a muerte se los humillaba de tal manera que incluso se exhibía su desnudez. No era como la película que estaba envuelto con un manto, sino que estaba literalmente desnudo nuestro Señor Jesús, humillado ante la vista de todos los demás, toda la gente, ¿sí? Entonces, la maldición de la cruz también fue el estado de humillación de Cristo. Estamos repasando un poquito lo que vimos el miércoles pasado. Jesús fue sepultado en una sepultura, piensa, es Dios hecho hombre, en su humanidad allí sepultado también. Entonces, todo esto lo vemos nosotros en lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estoy en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Esto literalmente quiere decir se vació a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ya era un estado de humillación el solo hecho de haber encarnado. Y estando ya en condición de hombre, se humilló más todavía, voluntariamente a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la gloria celestial que él tenía con el Padre no fue atributo de su estancia aquí en la tierra como hombre. Tampoco él hizo atributos de su riqueza eterna. Acuérdense que él es el dueño de todo. Todo lo fue creado por él y para él. La palabra enseña de que él es dueño de la plata, del oro, del universo, todo lo que existe es de él. Sin embargo, él vino a este mundo y, como dice 2 Corintios 8:9, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en él, en su pobreza. Y ese texto mal interpretado para pensar de que literalmente dice que Dios quiere que enriquecernos nosotros, y muchos piensan en el dinero, y no tiene nada que ver con el dinero, porque el dinero no es nada más que una herramienta de este mundo. Dice, siendo rico se hizo pobre. En el reino de Dios no hay dinero, no hay plata, no hay billete, no hay moneda allá, sino que está haciendo referencia a la autoridad, al poder y a su gloria misma. Y en su estado de humanidad, él se despojó de esa gloria que tenía con el Padre, para que nosotros, que éramos miserables, pobres, ciegos, desventurados, podamos entrar a su gloria. Ese es el enriquecernos, ¿sí? Por eso es que nuestro tesoro está en los cielos. Algunos creen que la nueva vida en Cristo es llenarnos de dinero. La Biblia no enseña esto, hermano. La Biblia enseña todo lo contrario. Que el que quiera guardar, lo perderá, pero el que quiera dar, ese ganará. En el sentido de que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos. Entonces, él no hizo uso de sus dones divinos, ni tampoco lo hizo con su gloria manifiesta, sino que todo lo que lo hizo por obediencia al Padre. El Padre es el que le mostraba todas las cosas y él lo hacía tal cual lo que el Padre le mostraba. Amén. Y en el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. La muerte es un estado de humillación de Cristo. Cristo murió y ese es el estado de humillación. Pero fíjense en ustedes que dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Tarea del Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo elevó al nivel máximo de su gloria. Y dice, para que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cómo se llamaba Jesús? Le estoy diciendo la respuesta. Jesús, ¿no es cierto? Era el nombre que recibió. Pero la escritura, el profeta Isaías también muestra otros nombres. ¿Se acuerda? Isaías 9. ¿Se acuerda algunos de ellos como para nombrarme? Consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por acá nada? 3-0. Admirable, muy bien. ¿Sí? Fíjense ustedes que hay nombres que el profeta Isaías tenía, que había recibido, y la anunciación angelical a María dice su nombre será llamado Jesús, porque él traerá salvación al mundo. Entonces podríamos decir, ¿cuál es el nombre nuevo que Dios le dio? Porque dice, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, o sea que no es Jesús. ¿Se da cuenta? Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Es un nombre nuevo que en el estado de glorificación y de exaltación el Padre le da a Jesús. Nosotros lo conocemos como Jesús, pero hay un nombre dado por el Padre. Y ese nombre tiene una expresión visible para nosotros, como para entender que no quiere decir que ese sea el nombre, porque es el nombre que va a ser revelado, ¿sí? Y Juan en Patmos veía que tenía un nombre que no lo conocía, nadie. Ahora, ese nombre, para que nosotros podamos entender, es Señor. Pero usted dirá, pero Señor, bueno, hoy en día cualquiera es un Señor, decía el tango Cambalache, ¿no? La palabra traducida del griego es kurios o kyrios, que hace referencia a dueño absoluto de todo, jefe soberano de todo, Dios omnipotente, todopoderoso, atributos de totalidad, de plenitud, dada únicamente a Jesucristo. Pero no es el nombre, sino que es cómo nosotros podemos entender con nuestra mente finita cuál es el nombre del estado de exaltación de Cristo. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, que está por encima de todo nombre. ¿Cómo será el estado de exaltación y cómo será ese nombre que es por sobre todo nombre? Que dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús, no dice Jesús, sino en el nombre que el Padre le ha dado, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en ¿dónde? En los cielos y ¿dónde más? Y en la tierra y ¿dónde más? Y debajo de la tierra. Está haciendo referencia aún hasta el mismo infierno. En el lenguaje de la Biblia, cuando se dice debajo de la tierra, no está hablando de algo subterráneo, sino que está haciendo referencia a las partes bajas, o sea, al lugar de los condenados, al infierno mismo. ¿Cómo será el nombre que ha recibido Jesús en el estado de exaltación del Padre, que cuando se pronuncia su nombre, se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y en el infierno? Y toda lengua declara que Jesucristo es Kyrios, es el Señor, haciendo referencia en ese texto algo que nosotros debemos entender, pero que aún no ha sido revelado para nosotros ese nombre hasta que nosotros no entremos en estado de gloria. ¿Se entiende? ¿Lo entendió? ¿Me hice entender, mejor dicho? ¿Sí? O sea, Kyrios, Señor, es un nombre que a lo mejor no es usado habitualmente por la religión. Es más, uno cuando ora no está acostumbrado a orar dirigiéndose a Kyrios, ¿sí? Kyrios, por ejemplo, yo he visto un colectivo de turismo que se llama Kyrios. ¿Alguno lo ha visto por la calle? Yo lo he visto, ¿sí? Y hay maxi kioscos que se pueden llamar Kyrios,
¿Por qué? Porque es una palabra que de pronto se ha comenzado a enseñar haciendo referencia a esto. Pero si tomamos nosotros el contexto histórico, la palabra Kyrios o Kurios, que es un término griego, se lo utilizaba para calificar a los terratenientes de la época de Roma, la época donde, por ejemplo, los emperadores eran considerados como dioses y que obviamente tenían el dominio de la tierra, del territorio. Entonces, una de las maneras de mostrar quién era señor o Kyrios era de acuerdo a la posesión que tenía, de acuerdo al dominio que tenía. Por ejemplo, usted puede decir, mi casa es mía y yo hago de mi casa lo que quiero. Si quiero la pinto de verde y amarillo porque yo soy el dueño. Perfecto, pero usted no puede pintar de verde y amarillo todas las casas de la cuadra porque no es su dominio, no es su territorio. Ahora, si usted tiene una casa que tiene la dimensión de toda una manzana, usted puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Muy bien. El dominio y la posesión de su lugar, de su reino, del lugar que usted gobierna, domina, eran para la época de los romanos, para aquella época donde los mismos hebreos o los judíos conocían que la palabra Kyrios significaba aquel que ejerce dominio y autoridad absoluta sobre las cosas que posee. Acá, en la traducción, Pablo está diciendo de que Dios a Jesucristo lo exaltó de tal manera que le ha dado el dominio y la autoridad y el gobierno de todas las cosas que existen. Entonces, la palabra Kyrios o Kurios queda pequeña para lo que nosotros logramos entender. Por eso dice que cuando se menciona su nombre, que es por sobre todo nombre, aún los que están en los cielos, ¿qué hace? Se postran. ¿Por qué? Porque están nombrando al Rey. Los que están en la tierra, ¿qué pasa? Se postran. ¿Por qué? Porque están nombrando al Rey. Y los que están en el infierno se postran. ¿Por qué? Porque está nombrando al Rey. No existe una separación de gobierno entre el cielo y el infierno. Algunos creen que en el infierno reina Satanás y están equivocados. Satanás es el principal de los reos condenados por la eternidad porque es el primer blasfemo que se levantó en contra de la autoridad divina. Satanás no gobierna, por eso es que hay una fantasía de algunos que dicen que estuvieron en el infierno. ¿Escucharon esto? Que estuvieron en el infierno. Y vieron, dice, cómo los demonios con látigo atormentaban y le echaban más brasa, ¿no? Eso es falacia, hermanos. ¿Ustedes creen que los demonios son señores allí en el infierno y andan bailando y danzando? No, hermanos, la Biblia revela que cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara, ese endemoniado que tenía legión de demonios, cuando lo vio dando gritos, se postró y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Ellos, los demonios, lo conocían a Jesús y nadie más lo conocía. Y le decían, no nos envíes al abismo. Ellos saben perfectamente el lugar del tormento. Satanás sabe perfectamente a dónde va. Por eso que siempre decimos, cuando Satanás venga a recordar de tu pasado, vos recordar a Satanás su futuro. Y decirle que le queda poco tiempo, ¿no? Porque Satanás sabe perfectamente a dónde va y no es nada agradable. Entonces, cuando dice que el estado de exaltación es gloriosamente grande, lo exaltó hasta lo sumo, es porque le ha dado el dominio de todo lo que existe. Jesucristo es el Rey de Reyes, incluso Él reina en el infierno, ¿sabe usted? ¿O cree que hay otro reino ahí? No, hermanos. Jesucristo venció y Él reina. Y no es otra cosa más que el infierno que la expresión de la ira de Dios. Por eso cuando aprendimos el atributo de la omnipresencia de Dios, hemos aprendido con un juego de preguntas, si Dios está en los cielos, contestamos que sí. Preguntamos si Dios está en la tierra, contestamos que sí. Pero cuando preguntamos si Dios está en el infierno, algunos no respondían, otros dijeron no. Porque nosotros sabemos que Dios es santo y Él no tiene relación con lo inmundo. Pero, amados hermanos, el problema del infierno no es ni el fuego, ni el azufre, ni el gusano, ni el humo, ni las llamas. Es la ira de Dios manifestada en justicia eterna. Por eso Pablo dice en Romanos 5:9 que seremos salvos de la ira. Por Jesucristo seremos salvos de la ira. Escuché a un maestro enseñando y decía, Dios nos salvó de Dios.
Dios nos salvó de Dios. Y un predicador tan conocido como Paul Washer decía, tengo dos noticias para darle, una buena y otra mala. La buena es que Dios está aquí entre nosotros y la mala es que Dios está aquí entre nosotros. Depende de cómo esté usted. Si usted está en justicia del Señor, gócese y alégrese. Pero si usted está en ilegalidad o está reprobado por el Señor, tiemble. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también tiene ira justa, gloriosa, pura y santa de Dios. Usted dirá, ¿cómo puede haber ira santa? Es de Dios, hermano. La ira es de Dios. Por eso es que Dios manda, no dice pide, no anda golpeando la puerta a ver si por favor alguien me abre la puerta de su corazón. No, la Biblia dice, Dios manda, es un mandamiento, es una orden a todo hombre, en todo lugar. ¿Qué cosa? Que se arrepienta. El arrepentimiento no es si usted siente arrepentirse o tiene ganas de arrepentirse. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios y si no se arrepiente ya está cometiendo una infracción a la ley y ya es merecedor de la condenación. Por eso encontramos nosotros que el estado de exaltación de Cristo, exaltado hasta lo sumo, repercute en los cielos, en la tierra y aún hasta el mismo infierno. Y cuando dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluye la de Satanás. Satanás mismo se tendrá que postrar y Satanás mismo tendrá que confesar con su boca que Jesucristo es Kyrios, que Él es el Rey absoluto, soberano, el gobernante de todas las cosas. Porque la Escritura lo dice, por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Dice el versículo 11, y toda lengua confesare que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué cosa? Para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué dice para la gloria de Dios Padre? Porque Dios se glorifica cuando su consejo eterno es cumplido. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vendrá Cristo por segunda vez? ¿Cuándo manifestará todo lo que la Escritura dice que va a suceder? Cuando el consejo de Dios se haya cumplido. ¿Entiende? Cuando todo lo que Dios determinó desde la eternidad se cumpla, entonces será terminado el tiempo acá en la tierra. ¿Lo está entendiendo? Muy bien. ¿Cuántos niveles de exaltación encontramos en la Escritura? 4. 4 niveles de exaltación. Primero es la resurrección. La resurrección es una evidencia de la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién resucita? El Padre lo resucitó por el Espíritu. El Padre lo resucitó como primicia. Amén. Entonces esto ya es la evidencia del estado de exaltación de Cristo. El segundo punto de la exaltación de Cristo es la ascensión. Jesús ascendió visiblemente, corporalmente y localmente desde el monte de los Olivos. Ante los ojos de los discípulos, Jesús fue ascendido hasta las nubes y allí Él regresó a su gloria celestial. La evidencia está en que la Escritura dice que Jesús fue alzado delante de los ojos de los discípulos. Veamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vamos a ver allí, en el estado de exaltación, dos cosas que suceden. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Viéndolos, no estaban en éxtasis, no estaban en shock, no estaban dormidos. Ellos viéndolos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos estaban todavía anodadados, sorprendidos, mirando algo que no era común, no era cotidiano. Nosotros podemos estar en un aeropuerto y vemos que alguien toma un avión y se vuela, y bueno, es normal para nosotros, se va en un avión. Pero Jesús no se fue en un avión, no vino un ovni extraterrestre y se lo llevó, no fue abducido, como se usa la palabra hoy, por un extraterrestre. No sucedió ninguna de estas cosas. Delante de los ojos de ellos, estando en forma física, resucitado, con un nuevo cuerpo ya para entrar en gloria, Jesús ante sus ojos comenzó a elevarse, comenzó a volar y empezó a ascender hasta que entró en una nube y la nube lo cubrió delante de los ojos de ellos. Y dice la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles que estaban allí, mensajeros de Dios. Siempre que hubo ascensión o descenso, la intervención de los ángeles estuvo. Cuando Jesús nació, los ángeles intervinieron cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los ángeles anunciaron el nacimiento a los pastores. Los ángeles estuvieron interviniendo durante el descenso de Jesús. Ahora los ángeles estuvieron nuevamente, pero esta vez en el ascenso de Jesús. Y ante los ojos de ellos podían ver de que los discípulos estaban fijando sus ojos en aquella nube que lo había ocultado, y estos ángeles le dicen, versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pregunta que para nosotros sería rara, extraña. Nunca antes había sucedido algo así ante los ojos de ellos. Si bien es cierto, el judío, el pueblo de Israel, tenía conocimiento de que alguien había sido llevado al cielo. ¿Se acuerda quién? ¿Quién había sido llevado al cielo? Elías, ante los ojos de todos, ¿no? De Eliseo y de todos los que estaban, los discípulos que estaban al otro lado del Jordán, ¿sí? Pero ¿en qué se lo llevó? En un carro de fuego, dicen, ¿cierto? Se lo llevó. Fíjense ustedes que ellos podrían haber dicho, bueno, pero acá está faltando algo, está faltando el carro de fuego. Acá Jesús no se fue con nada, se fue solo. Entonces ellos estaban ante un panorama que nunca lo habían expresado, nunca lo habían visto, nunca lo habían entendido así. Entonces ellos inmediatamente, cuando reciben esta pregunta, dijeron estos ángeles, este mismo Jesús. Acá hay algo muy profundo, muy fuerte. Hasta ese momento, por ejemplo, entre todos los que estaban allí viendo a Jesús el ascenso, estaba, por ejemplo, Juan, el discípulo amado. Juan lo vio irse como él lo conocía, pero en la isla de Patmos, cuando lo vio, no lo reconocía. Vio su aspecto totalmente glorificado. Acuérdense que cuando lo vio, cayó como muerto delante de él, porque su aspecto era de gloria. Su aspecto no era el mismo Jesús de Nazaret que él lo había visto. En este momento, a quien vio Juan en esa visión en la isla de Patmos, era el Cristo glorificado. Su aspecto era totalmente diferente. Sus cabellos eran blancos como la lana, dice, y sus ojos salían como 2 llamas de fuego, y su boca salía como una espada aguda de 2 filos, y sus pies eran como de bronce bruñido, pulido. Y tenía un cinto de oro ceñido en su pecho. Y cuando hablaba como un estruendo de muchas aguas, dice. Imagínense cómo no va a caer espantado él ante semejante gloria. Ese Juan que estaba allí lo vio irse. Dice acá la Escritura que estos ángeles le dijeron, así este mismo Jesús que habéis visto ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí encontramos 2 estados de exaltación. El primer estado de exaltación es la resurrección. Dios le resucitó. Quiere decir que Dios, al ver el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, lo resucitó, y cuando Él resucitó, Cristo mató a la muerte.
La muerte ya no tiene potestad sobre él. Jesús estuvo con pruebas indubitables ante los discípulos. Después de 50 días, Jesús ascendió, segundo estado de exaltación, vuelve a su gloria. Vuelve a su gloria. Veamos, por ejemplo, Juan 17. Allí nomás cerquita, Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, Él dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida, dice, eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué dice el versículo 4? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado aquella obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa expresión de gloria que Jesús siempre la tuvo con el Padre, Jesús dice: ahora, Padre, yo te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Entonces, Jesús asciende y vuelve a su estado de gloria, pero la Escritura dice que el Padre lo exaltó más aún, hasta lo sumo. Amén. Glorifique al Señor y dé gracias al Señor por esta realidad, porque si Cristo fue exaltado hasta lo sumo, nunca se olvide de que nosotros estamos en Él. Tienen que correr el velo todavía, ¿no? La Escritura en todo momento dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. En Cristo hemos muerto cuando Él murió. En Cristo hemos sido resucitados cuando Él resucitó. En Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Su estado de exaltación y gloria nos incluye también a nosotros. Por eso Jesús dijo: yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Yo sé que todavía está dando vuelta el pensamiento, pero cuando caiga, el estado de exaltación es precioso. Él ascendió a su gloria. El tercer estado de exaltación es que Él está sentado en su trono, que Él gobierna. Él reina, amados hermanos. La Escritura dice que Él está sentado en su trono esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. En ese estado de exaltación, Él ascendió a los cielos y Cristo está gobernando, reinando sobre todas las cosas, porque eso es lo que nosotros podemos entender. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. ¿Vamos bien hasta acá? Versículo 24. Al 28. Uno se podrá preguntar: ¿qué hace Cristo hoy? Él ascendió, está sentado a la diestra del Padre. ¿La Biblia dirá algo que hace Cristo? Por supuesto, pero cuando veamos los oficios de Cristo lo vamos a entender mejor. Pero Cristo está sentado en su trono, no está sentado allí en el cordón de la calle de oro de las calles del cielo, no. Él está sentado en su trono de gloria, de justicia, a la diestra de la majestad del Padre. Entonces, si Él es Rey de reyes, si el Padre le exaltó hasta lo sumo, dice le exaltó, tiempo verbal pasado, en el momento que Él culminó las cosas y ascendió en gloria, el Padre lo exaltó, Él está exaltado hasta lo sumo. ¿Se entiende? Por lo tanto, si Él está sentado en su trono, exaltado hasta lo sumo,
con dominio, eres Kyrios, Él gobierna el reino sobre todas las cosas. Amados, no podemos nosotros pensar que cuando Cristo venga por segunda vez, recién Él va a establecer su reino para comenzar a reinar. Hermanos, Cristo siempre ha reinado. Él solamente se despojó a sí mismo para cumplir un pacto eterno de salvación, de redención, que el Padre y el Hijo habían hecho para salvarte a vos y a mí, hermanos. Pero cuando Él volvió, Él fue exaltado a lo sumo, se sentó en su trono de justicia y Él reina y gobierna. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Reina. Claro, la mentalidad o la formación dispensacionalista es esperar que Él venga por segunda vez y que desde Jerusalén comience a reinar. Pero Cristo está reinando. ¿O Él está desconectado de las cosas que pasan en la tierra? No. Él está reinando. Y dice, hasta que, fíjese lo que dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es importante entenderlo, hermanos. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto hace referencia al Salmo 110, versículo 1, citando esto, David, ¿sí? Hablando proféticamente de Cristo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y vemos nosotros que cuando la resurrección final, si nosotros estamos muertos y Cristo regresa, seremos resucitados como todos serán resucitados, unos para eternidad en salvación y otros para eternidad en condenación y perdición, pero todos serán resucitados y habrá una sola resurrección. ¿Sí? A la trompeta final, los muertos resucitarán. Eso dice la palabra. Hay una confusión mezclada por pensamientos dispensacionalistas. Pero el estado de exaltación habla de que Cristo resucitó, ascendió, reina, porque Él ya reina, y el cuarto punto es que Cristo volverá a juzgar y a consumar su reino en la tierra. El estado de exaltación es que el Padre le dio autoridad para juzgar y regir con vara de hierro a las naciones. Y esto es importante que nosotros podamos entender, puesto que Jesucristo manifiesta claramente esa autoridad. Por eso dice que hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él. Está hablando del dominio del Padre. Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Todo lo hizo Cristo por voluntad absoluta del Padre. Para que usted pueda entender, esto es como un diálogo de la pluralidad de Dios, ¿sí? La doctrina de Trinidad la hemos aprendido hace poco panorámicamente, porque, amados, la Trinidad de Dios es un misterio, no lo puede la mente humana entender. Podemos nosotros tratar de conocer lo que la Escritura nos dice, pero es un misterio que no lo podemos nosotros entender, pero sí lo debemos creer. Por eso es que cuando hay personas que han querido entender la Trinidad, han terminado desviándose y trayendo confusión, y por eso es que hay algunos que creen en la Trinidad, otros que no creen en la Trinidad. Pero para que podamos entender esto,
Dios en la Biblia evidencia la pluralidad de su deidad. Él es uno en tres personas, ¿sí? Y vemos nosotros claramente, por ejemplo, en Génesis, cuando habla en plural. Dios dijo, hagamos al hombre, descendamos y confundamos las lenguas de Babel, por ejemplo, ¿sí? Habla claramente de la pluralidad. En hebreo se traduce como Elohim, ¿sí? El Dios plural, el Dios trino. Ahora, si pudiésemos entender de esta manera, y vale el ejemplo, es como en el diálogo plural de Dios en la eternidad, a causa de la rebelión inicial de Lucifer, el querubín protector del trono, que luego se conoció como Satanás, el adversario, y la caída de Adán, manifestada como la creación que Dios había hecho con sus propias manos, Dios no podía redimir, o el plan de redención no podía llevarse a cabo ni por ángeles ni por seres humanos, porque los dos habían mostrado fallas, habían fallado en su decisión. No es que Dios falló, sino que la libertad de elección escogieron mal. Para que Dios Padre sea visto como autoridad, alguien tenía que ser obediencia. Y los ángeles dieron evidencias de que si uno pecó por rebeldía, no era garantía. Y los hombres mostraron que si uno pecó, tampoco era garantía. Entonces, para que el Padre sea visto como autoridad, alguien tenía que ser reconocido como obediencia, puesto que el reino de Dios se establece por la autoridad. Para que Cristo sea Kyrios, para que Cristo sea el Señor, nosotros debemos aprender la obediencia. Entonces, ¿qué sucedió? Cristo es la obediencia y el Padre es la autoridad. Entonces, en ese diálogo plural, para que podamos entender la tipología, Dios determinó de que el Padre sea autoridad y Cristo venga a la tierra a obedecer, porque obedeciendo el Padre es exaltado por ser autoridad. ¿Lo entienden? Entonces, Cristo vino a este mundo y por lo que padeció aprendió la obediencia. Él obedeció todo, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre, viendo el acto consumado de Jesucristo, lo exaltó hasta lo sumo, porque había logrado, había culminado el plan eterno de Dios, ese pacto eterno de Dios, de que el Padre sea tenido como autoridad. En el reino de Jesucristo hay autoridad y hay obediencia. Dios es autoridad y ha sido transferida esa autoridad en la imagen visible de la deidad que es Cristo. Por eso es que nosotros le veremos a Él regresar con gran poder y con gran gloria. Él viene como el Rey de Reyes y la Escritura dice que todo ojo le verá. Jesús dijo al Padre nadie lo verá jamás por la expresión de gloria. Pero uno puede decir, ¿entonces quiere decir que nunca vamos a conocer a Dios? Sí, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, todo ojo le verá. Le veremos a Jesucristo, los escogidos y los reprobados. ¿Por qué? Porque aquel día, cuando Él se siente en su trono a juzgar, los de su derecha serán llevados a su reino y los de su izquierda a la ardiente perdición del infierno. Eso lo dice Mateo 25 en el juicio de las naciones. Por eso en que encontramos nosotros que el estado de exaltación que el Padre le dio a Jesucristo es tan importante, porque crea en nosotros un temor reverente, crea en nosotros una dependencia gloriosa al Señor, porque nosotros antes éramos enemigos y ya fuimos puestos bajo estrado de sus pies. Ahora somos súbditos del reino. Pero sin embargo aquellos que son enemigos y han sido reprobados por el Señor, no queda otra cosa más que la justa justicia de Dios, condenando a la eternidad en el infierno a aquellos que han sido reprobados. Si usted entiende la soberanía de Dios y entiende el acto de justicia del Señor, como ya lo enseñamos alguna vez, de que Dios manifestó dos atributos gloriosos de todos los que Él tiene, su gracia y su justicia. Por eso es que si nosotros pedimos justicia, nadie se salvaría, porque la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Todos pecaron, todos se descarriaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Si nosotros empezamos a ver de que fuimos salvos por simplemente la gracia de Dios, deberíamos empezar a entender que la gracia de Dios manifestó la soberanía para que Dios escogiera a quien Él quiso antes de la fundación del mundo para glorificar su gracia. Y deja que los que no fueron escogidos sean condenados a eternidad para glorificar su justicia. Amén. Hoy vi un informe en el diario, no sé si alguien vio una pregunta. ¿La religión puede salvar? ¿Alguien lo vio? Bueno, ese estaba hoy. Pero el concepto de esa pregunta muy buena estaba respondida por el concepto del ecumenismo. Entonces había un evangélico, un católico, un musulmán, un judío, un islámico y un budista. Así que bueno, la ensalada no salió rica. Pero el concepto errado está en que, bueno, hay que tener tolerancia a los credos de los demás y que si uno puede conectarse a Dios de su manera de creer las cosas, hay que respetarlo y aceptarlo. Qué bueno sería de que en algún momento todos llegasen a entender que la salvación pertenece a Dios. Que el hombre haga lo que haga, jamás alcanzará la salvación, porque la salvación es de Dios. Dios salva a quien Él quiere salvar y lo hace simplemente por soberanía. Nadie influencia a Dios, ni por simpatía, ni por empatía, como para aprobar o desaprobar a alguien. La Escritura dice que fuimos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Si usted ha sido escogido por Dios, es porque usted escuchó el llamamiento de Dios y vino a sus pies, y escuchando la palabra del Señor, el Espíritu transformó tu vida, te regeneró. Ezequiel 36 dice que Él quitó tu corazón de piedra, te puso un nuevo corazón de carne y derramó su espíritu, y entonces ahora podés seguir sus mandamientos, guardar su palabra, poner por obra su justicia, porque ahora sí ha cambiado tu corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces, toda esta obra de la soberanía de Dios forma parte de conocer el Cristo exaltado. Lo que enseñábamos hace poco, que Apocalipsis, ¿se acuerdan que preguntamos de qué trata Apocalipsis? ¿Sí? ¿Ya tuvo oportunidad de preguntarle a algún hermano, pariente, de qué trata Apocalipsis? Si usted le pregunta de qué habla Apocalipsis a cualquier persona, cualquier pariente o alguien que practica la religión, seguramente le van a nombrar a la bestia, al anticristo, al 666, a la gran ramera, van a nombrar muchas cosas. Pero claramente hemos aprendido que Apocalipsis, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo, a quien Dios dio a conocer a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. El Apocalipsis quiere revelar a Cristo. Y Cristo no es Jesús de Nazaret, que estuvo acá en la tierra, sino que es Kyrios. Es exaltado, es glorificado. Y fíjense ustedes de que Juan, dice estando en la isla de Patmos, cuando él escuchó la voz, se dio la vuelta para ver la voz que hablaba con él, y ¿qué es lo que vio? El candelero de oro, los 7 candeleros de oro, que eso habla de la iglesia. Él no vio a Cristo, vio la iglesia, los candeleros, y en medio de los candeleros a uno que tenía semejanza de hijo de hombre. O sea que la enseñanza es que Cristo está en medio de la iglesia, que Cristo está en usted, pero muchos no lo ven. No lo ven. La palabra revelación significa descubrir o quitar el velo, correr el velo. Y amados hermanos, el velo que nosotros tenemos es la ignorancia y es la manifestación de nuestra mente carnal. Pablo dice que el velo no quitado, ¿sí?, está sobre nuestro corazón. Por eso es que no nos aprovecha Cristo, no lo vemos a Cristo. Pero cuando se convierta en el velo se quitará. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que Cristo ya está en nosotros. Cristo, el glorificado, el exaltado, el que es Señor de todo, el dueño de todo, nos ha dado de su espíritu, de su vida. La vida de Cristo está en usted. Amados, cuando alguien dice, ¿querés que abrir la puerta de tu corazón y que entre Jesús a tu corazoncito para que viva?
Porque Él está llamando a la puerta de tu corazón y abrir y Él va a entrar y va a estar con vos. Es como que nosotros tratamos de hacer ese mensaje como si fuera la chiquitolina del Chapulín Colorado, es Jesús chiquitito y bueno, acá lo meto acá, Señor, lo tengo acá y a Jesucito lo tengo en mi corazón. Amados hermanos, no llegamos a entender, nunca lo vamos a entender mientras lo pensemos con el velo que es nuestra mente. Diga conmigo, estamos en reforma. Vamos, dígalo, estamos en reforma. Diga conmigo, debo transicionar. ¿Sabe lo que es transicionar, no? Partir de una manera de pensar y llegar a la manera que Dios quiere que piense. Y hermano, nuestra mente, nuestra manera de pensar no nos deja, porque estamos impregnados de Babilonia. Estamos impregnados de religiosidad, estamos impregnados de rudimentos del mundo, de tradiciones del mundo, de costumbres mundanas y no sirve de nada. La palabra mundo es cosmos, cosmos es cosmético, cosmético es apariencia, es un sistema de iniquidad, es un sistema de engaño, de pensamientos errados. La gente que ama a Dios, hasta que no salga de su manera errada de pensar, nunca se le va a revelar Cristo. Y Cristo está en usted. Pablo dice en la carta a los Colosenses, este es el misterio que ha estado oculto y que muchos no lo conocían, que Cristo es en vosotros. Cristo es en vosotros, Cristo está en usted. Diga conmigo, Cristo está en mí. Pero no quiero que se lo imagine Jesús, el de Nazaret, el que estuvo caminando acá, sino que piense que el que está en usted es el glorificado, es el exaltado por el Padre, es Kyrios, es el Señor. Por eso dice que el que está en Cristo todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Altísimo. Usted debe entender que la gloria misma del Señor está en este vaso de barro, en usted y en mí. Pero mientras ese velo no se ha quitado, mientras todavía sigamos teniendo velos, la Biblia dice, porque el entendimiento de ellos se embotó porque el velo no ha sido quitado. Mi manera de pensar, mi naturaleza, mi religiosidad, mi apariencia. ¿De qué sirve ser un hijo de Dios y mostrarse en apariencia aquí, cuando en intimidad mostramos otra manera de vivir? Eso lo ha hecho la religión. La religión es un invento del hombre para intentar justificar su incapacidad de creerle a Dios. Dios no busca religión, Dios busca relación. Una relación de padre a hijo, de reyes a súbditos. Es una relación directa, sin intermediarios. No hay caminos alternativos que nos lleven al Padre. No hay corredentores ni corredentoras delante de Dios. Existe solamente Jesucristo, el único camino que nos lleva al Padre. No existe nadie más, ni religiones, ni santos, ni virgen, ni nada de esto. Debemos entender que hay una relación directa entre Dios y el hombre, porque el único que vino a este mundo y tomó en su estado de humillación la identidad del hombre de pecado fue Jesucristo. No lo cometió, pero Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos santificados y justificados por Él. Amén. Es muy importante entender esto. Es muy importante creer esto. A lo mejor no todo lo entendemos. Yo no entiendo totalmente la soberanía de Dios, pero la creo. Yo no entiendo la Trinidad, pero la creo. Yo no entiendo la justificación, cómo un hombre pecador puede llegar a ser justificado, pero lo creo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Y yo lo creo. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que, escuchen hermano, tenemos un Dios misterioso. Un Dios de misterios, ¿sí o no? La Biblia habla de tantos misterios que Dios tiene oculto. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Creerlo. El que se quiere poner a investigar o a hacer cosas que no hemos sido llamados, no sé. A mí me da mucho temor. Pero lo que Dios me muestra, allí lo hago. Pero si no me lo muestra, ¿por qué no quiere mostrármelo? Lo mismo lo amo, lo mismo le creo, lo mismo lo respeto. Pero la religión se encargó de hacer muchas cosas que no pertenecen a esto. Por eso es que, amados hermanos, la definición de un hijo de Dios llega cuando Cristo, el glorificado, se te revela. Se te revela. ¿Habrá habido alguien más celoso de la fe y de la religiosidad que Saulo de Tarso? Ninguno. ¿Alguien habrá sido más celoso? Mire, un hombre preparado,
un hombre con ciudadanía romana, un hombre que tenía cultura griega, un hombre que tenía una exquisita formación hebrea, un hombre que sabía las letras, preparados con en ese momento el diplomático más grande que había, que era Gamaliel. Un hombre que crujía los dientes al ver que estos llamados del camino, que son unos neófitos, que no tienen cultura, que no tienen ningún tipo de conocimiento de letra, se dicen que son representantes de Dios y están acá trastornando Jerusalén. Así que él fue al sumo sacerdote y le pidió autorización para agarrarlo y meterlo preso, y si era posible matarlos. Y él, con esa autoridad que iba a Damasco, se le presentó la gloria de Cristo resucitado, Kyrios, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él nunca supo a quién estaba persiguiendo. El que os toca la niña de mis ojos, dijo la palabra. El que conspirare contra ti lo hará sin mí, dice la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cambió la vida de Saulo, no? Nunca nadie puede cambiar su manera de vivir hasta que no se te revela Cristo glorificado. Pablo o Saulo tenía así un velo en su mente. No lo veía a Cristo, pero cuando se convirtió, el velo fue quitado. Tipología de esas escamas que se le cayeron. Diga conmigo, estamos en reforma. Hay que transicionar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. No podemos estar estancados, no podemos estar estancados. La iglesia tiene 20 siglos de estar estancada. Hay que transicionar. ¿Por qué Dios retarda su venida? Porque es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Todo habla de todo el mundo, no, está hablando de sus escogidos. Su iglesia debe llegar al arrepentimiento. ¿Lo entiende? Le doy un ejemplo. Hoy no voy a enseñar esto porque lo estoy estudiando recién, pero debo hacer hincapié en esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Me llama mucho la atención esta frase. Apocalipsis capítulo 4. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 1? Apocalipsis 4, versículo 1. ¿Cómo comienza diciendo esa primera frase antes de la coma? ¿Qué dice? Después de esto, miré. Comienza diciendo, después de esto. ¿Después de qué? Pregunte conmigo, ¿después de qué? Dice, después de esto miré. ¿Y qué vio? Lo celestial. ¿Cuántos quieren ver lo celestial? 2, 3, 4. ¿Cuántos quieren contemplar lo celestial? Juan no estaba muerto, ¿no? Él estaba vivo y contempló lo celestial. Fue quitado un velo. ¿Cuántos quieren contemplar lo celestial? Bueno, hay una clave, dice, después de esto. ¿Después de qué? Cuando corre el velo, ¿después de qué? Después se convirtió, dice, ¿después de qué? Bueno, hay que ver el contexto. Desde el capítulo 2 hay 7 cartas a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, Jesús, en medio de ellas, veo cosas que no le gustaban. Yo tengo algo de vos, Julio, te va a decir el Señor. No me gusta. Jovita, hay algo de vos que no me gusta, te va a decir el Señor. Juancito, hay algo de vos que está mal. Conozco tu esfuerzo. Porque tenemos nosotros una mentalidad de decir, la iglesia, y hablamos ya de la pluralidad. Espere. Usted y yo somos templos de Cristo, templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿alguna vez el Señor Jesús, por medio de su Espíritu, te trajo convicción de algo que estás haciendo mal? ¿Sí o no? ¿A cuántos sí?
¿Ya te habló? ¿Te dijo? Hay algo que estás haciendo mal. ¿Lo puedes sentir al Espíritu Santo cuando te dice, eso está mal? Tengo algo contra ti. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué le manda hacer el Señor a esas iglesias que les reprocha? Arrepiéntete. ¿Tenés oído para oír? Sí. Bueno, arrepiéntete. Cuando vos corregís todo lo que yo te muestro, entonces después de esto, ves la gloria. Todos quieren ver la gloria, pero no están dispuestos a corregir lo que Dios te está diciendo. Hey, está mal. Eso está mal. Eso está mal. Y no tan solo te dice arrepiéntete, sino también que te dice, y si no lo haces, qué malo el Dios que tenemos, ¿no? No, no es malo, es justo. Es justo. ¿Sí o no? ¿Lo están entendiendo? Cuando Cristo glorificado se te revele, ¿sabes qué es lo primer síntoma que vas a tener? ¿Qué es lo primero que usted va a sentir cuando se te revele Cristo? A ver. ¿Nadie me nombra algo? ¿Ah? Paz, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? ¿Qué es lo primero que se te va a manifestar en vos cuando se te revele Cristo? La gloria, dice, ¿qué más? Libertad, ¿qué más? La verdad. ¿Alguien más se imagina qué es lo primero que se te va a manifestar en vos cuando se te revele Cristo? Amor, vida de Cristo, ¿qué más? Hermanos, ninguna de esas cosas es lo primero que se te va a manifestar cuando se aparezca Cristo revelado. Se te va a manifestar arrepentimiento, dolor, vergüenza. ¿Lo ven al velo? Cuando Pedro estaba pescando allí en la barca y no pescaron nada, dice. Jesús le dice, Pedro, ¿puedo subir a tu barca? Sí, le dice. Y predicó, ¿no? Y cuando Jesús le dice, Pedro, vamos a pescar. Señor, he estado toda la noche y no he pescado nada. Vamos, en tu palabra iré, Señor. Y llegaron ahí al medio, ¿no? Le dice, echa la red al lado derecho. Claro, Pedro habrá dicho, él es un carpintero, yo un pescador experimentado. Ya conocemos el mar, no hay pique, no hay nada, no hay pez. Arrojó la red y ¿qué sucedió? Se llenó la red, de tal manera que la red se rompía. Y tuvieron que hacerle señas a los otros que estaban que vengan a socorrerlos porque la barca se hundía de tantas redes. ¿Qué es lo que vio Pedro apenas manifestó esto? Vio un destello de gloria de Cristo. Todavía no estaba glorificado. Vio simplemente un destello. Le dio un granito de arena de quién era él. ¿Y qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Qué vio Isaías? El día que murió el rey Usías dice que vio el cielo abierto y vio un trono grande y sublime. Y sentado al glorioso en su trono. Y los serafines y los querubines, la casa se llenó de humo, el esplendor de gloria. ¿Qué dijo Isaías? ¡Qué paz que siento! Me siento bendecido, Señor. ¿Así dijo? Él dijo, ¡ay de mí! Que me voy a morir, soy un hombre muerto. Porque mis ojos han visto la gloria del Señor. ¿Todavía sigue pensando que cuando Cristo se te manifiesta en gloria vas a sentir todo lo que dijiste? Eso debe ser que viene después, ¿no? Pero lo primero que sucede cuando nos vemos o nos presentamos delante de la gloria del Señor es una necesidad de morir a mi naturaleza, porque nada de mí sirve, y empezar a vivir la vida de Cristo. Empezar a vivir la gloria misma del Señor. Empezar a vivir su santidad, su pureza, hermano. Diga conmigo, estamos en reforma. Hay que transicionar. ¿Lo va entendiendo? Hay que cambiar la manera de pensar.
Hay que transicionar, hay que entrar a una nueva dimensión, la dimensión que nos corresponde, la dimensión que el Padre nos ha dado, la dimensión que Cristo te hizo sentar en lugares celestiales. Después de esto, vi un cielo abierto, una puerta abierta, y uno que me decía, sube acá, y al instante estaba en el Espíritu y vio la gloria, vio el trono, vio la adoración celestial, vio la preciosura de su presencia. Amados hermanos, en tu vida tiene que haber un después de esto, porque estamos hablando de Cristo glorificado. ¿Lo estás recibiendo? Gracias, hermano, por el té. Vamos a concluir acá. Hay muchas cosas más, pero creo que usted ya tiene argumentos para estudiar en su casa, ¿no es cierto? A mí me gusta darle los ingredientes y que usted prepare la comida rica en su casa. ¿Sí? Es rico así, ¿no es cierto? Si yo le doy la harina y le doy el azúcar y le doy los huevos y le doy la manteca para hacer un bizcochuelo, no es bueno que agarre y se meta la harina así, se casque los huevos y se lo meta a la boca. No, eso no es así. Tienen que elaborarlo y cocinarlo, hornearlo y se lo come, ¿no es cierto? Riquísimo. Bueno, yo le estoy dando ingredientes, porque 20 siglos nos han acostumbrado mal a que nos den todo ya masticadito, todo digerido ya, y yo tengo que simplemente hacer provechito. No sirve eso, hermano. Usted tiene que sentarse con la Escritura. Me gusta que hay hermanos que me preguntan, ¿dónde puedo comprar esa Biblia de estudio que usted tiene? ¿Dónde puedo comprar unos diccionarios? ¿Dónde? Me gusta eso, cómo me gusta. Ya no andan preguntando, ¿a dónde viene Puerto Seguro? ¿Existe ese grupo ya o no? No sé si ya. ¿Dónde viene a cantar fulano de tal? No estamos en la farándula nosotros. Nos estamos dedicando a enseñar, a aprender y a crecer conociendo a nuestro Señor. Cristo fue exaltado por el Padre hasta lo sumo. 4 manifestaciones claras de exaltación: la resurrección, la ascensión, el gobierno de Cristo y su segunda venida. El advenimiento de Cristo para juzgar, para poner establecido su reino para siempre. Amén.